día para todos. Hoy tenemos en Factores de Poder un programa bien especial que va a ser de mucha complacencia para todo nuestro público, porque hoy estamos, como ustedes los ven acá, en Gallardo Low Fear y vamos a hablar de temas que tienen que ver mucho con la convivencia, con lo que uno vive acá en los Estados Unidos, temas de inmigración, de lesiones, pero hoy vamos a comenzar solamente con el tema de inmigración. Tenemos con nosotros al doctor Jorge Vega. Él es especialista en el tema de la inmigración, un tema que nos da mucho dolor de cabeza a todos, pero que él nos va a explicar acá y vamos a estar conversando. Esto es parte del aporte que hace Factores de Poder a la comunidad, porque estar informado es lo más importante a la hora de usted reclamar sus derechos. Saludos, doctor. Saludos Ángel, ¿cómo estás? Ustedes, además del tema de inmigración que vamos a hablar hoy, tienen otros Claro que temas. sí. Aquí en Gallardo Law Firm nos encargamos de todo. Tenemos familia, tenemos casos criminales, tenemos bancarrota, cualquiera que sea tu necesidad legal, aquí en Gallardo Firm te podemos resolver. Qué bueno, qué bueno. Hablando del tema migratorio, un tema que me interesa a mí en lo particular mucho y a muchos de los que nos están viendo. Hemos visto en los últimos, vamos a decir, en el último año, algunas novedades en el tema migratorio. Claro que sí. Los llamados, ahora hay un mecanismo que le permite a los que quieren migrar de manera legal, los llamados parol, Los paroles. los Claro que sí. parol. Pero hay 20 estados que están solicitando su nulidad. ¿Eso qué tanto ha avanzado? ¿Qué tanto afecta a la gente que está solicitando ese mecanismo? Pues mira Ángel, lo primero que te tengo que decir es que todavía eso no ha sido detenido. Por ende, lo primero que tenemos que hacer es tratar de movernos lo más rápido posible. ¿Ok? Sí existen unos estados que lo han tratado de tener, pero todavía, gracias a Dios, no ha pasado. Es un mecanismo excelente. ¿Por qué? Lo primero que tú tienes que ver es, tú sabes que las peticiones familiares te ponían la restricción de que tenía que ser un familiar. Con este parol no. Cualquier persona, siempre y cuando cumpla con los requisitos económicos, te puede pedir, no tiene que ser un familiar. Y no tiene eso ningún costo, porque también estaba observando que las tarifas han aumentado bastante, ¿no? Todavía no han subido todas, pero sí tienen un costo. Pero vuelvo y te digo, es una herramienta excepcional, porque solamente necesitas, como te dije, que la persona cualifique, ¿verdad? Obviamente le van a hacer un vaqueo, una verificación, ¿verdad? Personal. Le van a hacer a él, al peticionario y a la persona que viene. Tiene que tener un pasaporte vigente, ¿verdad? Pero es una herramienta invaluable. O sea, te abre las puertas, vas a entrar ya con un permiso de trabajo que se solicita y te lo van a dar automáticamente. Va a ser por un término de 2 años. ¿Okay? Que no tienes que pasar todas estas trabas que hasta este momento tenían que pasar, ¿verdad? Los compañeros venezolanos para poder conseguir ese permiso de trabajo, que tenían que esperar los 180 días si fuera con asilo para poder cualificar para un permiso de trabajo. Ahora con este parol no. Ahora con este parol, ya una vez que tú estás aquí, ya se puede solicitar el permiso de trabajo. Sí, y además, por lo menos, marca una diferencia con la llamada ley de ajuste, ¿no? Que por lo menos en el caso del pueblo cubano la tiene, pero por ejemplo, los venezolanos, los nicaragüenses, hay otros que no han tenido esa facilidad. Claro. Este parol, por lo menos, vamos a decir de alguna manera, iguala en cuanto a ese Definitivamente, beneficio. definitivamente. El parol, el ajuste cubano, pues tiene unas ventajas, ¿verdad?, que no tenían los compañeros venezolanos ni los nicaragüenses. Este parol le da esa ventaja a ellos igual. Ahora, fíjese, doctor, hay una situación que uno siempre está en la calle y le dice a las personas que no dejen pasar mucho tiempo. O sea, hay mucha gente que llega acá a la Florida y está en una situación de ilegalidad y como no lo molesta la policía, no lo molesta, es más, algunos, tengo que decirlo así de manera responsable, algunos acuden a lo ilegal, sacan el permiso falso, el social falso. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando ya está aquí? Disculpen, ¿no? Entró por los caminos verdes, como dice uno, y pero ya está aquí. Él puede resolver su situación, él tiene mecanismos. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Claro que sí. Mira, lo primero que tenemos que analizar es, antes que todo, si la persona viene para estar con un familiar, si se puede hacer una petición familiar. Segundo, y con más urgencia, tenemos la posibilidad de un caso de asilo.
El caso de asilo, muchas de las personas que entran, como tú dices, de la forma verde, no tienen conocimiento que tiene un término establecido. Sí, eso es Tienen verdad. que tener un año para poder radicar ese caso de asilo. Si no se radica dentro de ese año, lamentablemente lo pierden. Eso pasa mucho. Eso pasa El mucho. desconocimiento lamentablemente no exime del cumplimiento y hay muchas personas que lamentablemente no tienen el conocimiento y no saben que tienen que radicar ese caso de asilo antes de ese año. Ese tiempo no se puede quebrar. Fíjese, doctor, muchos que han llegado por vía aérea con su visa, que pudieron haber pedido asilo, lo comenzaron, no lo terminaron, prescribió el laxo y entonces los mandan de una parte administrativa, de un asilo administrativo, los mandan a corte. ¿Qué tendría que hacer una persona que entra en esa situación? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Si perdió el laxo y ahora tiene que someterse a qué. Bueno, lo primero que tiene que hacer es buscar representación legal. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque hay unas vallas y unas situaciones que tenemos que sobrellevar. Hay que ver qué opciones puede tener, porque el asilo no es la única opción. Pudiera tener un caso de TPS que nunca radicó, Ajá. por ponerte un ejemplo, y no importa que ya esté en corte, se puede radicar igual. Pero el TPS tiene Tiene una fecha límite, pero hay, como te digo, hay personas que no saben que tienen derecho a eso. Y pues aquí en Gallardo de los Fernández podemos, ¿verdad? Obviamente orientar. Eh, una vez que ya tú tienes la representación legal, pues entonces tenemos que analizar el caso individualmente y ver qué opciones puedes tener para poder solucionar la situación, ¿verdad? Perdón la pero redundancia. en todo caso tiene solución. Claro, claro. La Y mayoría de los casos tienen solución. igual alguna gente que se trajo su mamá, su papá con visa, no salen de su casa, están allí, ya tienen más del año, o sea, ya se les venció lo que llaman la I-94, ya pasó el lapso de tiempo. ¿Qué pueden hacer esas personas con su papá, con su mamá? Ellos también están en proceso, pero sus padres, vamos a decir, están al margen. Bueno, no, a ellos no pasa nada porque ellos están dentro de la casa, pero si en algún momento pudieran tener algún Mira, problema. hay muchas situaciones o hay muchos programas que lo único que te piden es que tú tengas la entrada legal, no importa el tiempo que haya pasado. No importa que la I-94, como tú Ok. muy bien dices, haya vencido, te hayan ponerle de una manera, te hayan dado un término de 2 meses, 3 meses. Muchas de las veces yo lo único que necesito es que hayas tenido la entrada legal, así sea por un día. Con que tengamos eso, hay muchas opciones y muchas puertas que se pueden abrir. Hay solución. Claro, claro que sí. Igual a mí disculpe, pero No, es no, un tema que a mí me apasiona también. claro. Primero porque yo soy asilado, ¿no? Entre otras cosas. Las personas que llegan en las embarcaciones, eh, acá en la Florida de Cuba, por ejemplo, llegaron, se metieron por la playa, ya están aquí en Miami. ¿Qué tendrían que hacer ellas en primer lugar? O sea, ¿qué es lo primero que deben hacer? Amén de que la ley de ajuste cubano de repente no les va a ellos por la forma en que entraron. Ahí ya con los cubanos hay que tener mucho cuidado. Y con todo, ¿verdad? Porque la manera en que tú entras puede también ser un factor determinante. No es lo mismo que te marquen, ya una vez que tienes el primer contacto con el gobierno, como que estás adentro a que estás llegando. Son dos cosas muy diferentes y dos cosas que te pueden abrir puertas o cerrar puertas. Cuando vienen personas, ¿verdad? Por mar, hay que analizar cuáles son las mejores opciones que tengan disponibles. ¿Por qué? Tienen el caso de asilo, tienen el caso de un familiar. Obviamente la ley de ajuste cubano no les va a aplicar porque no tienen la entrada legal a menos que, y esto hay que tenerlo bien claro, que en el momento que tengan contacto con inmigración le den un parol. He visto, fíjese que he visto el mismo caso, no igual, pero similar a algunos, sobre todo subiendo hacia el norte, es decir, antes de Tampa, por ahí muchas colonias mexicanas, nicaragüenses, una cosa insólita, ¿no? Ellos andan, no quieren andar ni siquiera en el transporte público porque los puede agarrar, como dicen ellos, la migra, ¿no? Claro. ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿Van a estar todo el tiempo escondidos? ¿Van a estar todo el tiempo huyendo? ¿Qué pueden hacer esas personas? Bueno, ahí hay que analizar caso a caso, ¿verdad? ¿Qué opciones tienen disponibles? Obviamente generalizar una situación como esa sería irresponsable de mi parte. Hay que verlo caso a caso.
pero no tienes que estar escondido. La mayoría de las personas que vienen son personas de ley y de orden, no son personas que estamos hablando que son delincuentes o cualquier tipo de estas situaciones, pero es entendible el miedo. ¿Okay? Lo más importante es no quedarse inactivo, hay que ser proactivo y buscarte la solución. Sí, fíjese que todavía en frontera hay la situación de los que no han dejado pasar, los regresan. Cuando le hacen la entrevista al funcionario de migración habla del miedo creíble, Claro. que en la mayoría de los casos, tengo que decirlo así, los funcionarios se han portado bien y les han dado el beneplácito. Llegan como, no sé si ese es el término, usted me corregirá, como un preasilo, es decir, a una aprobación, Pues mira, Ángel, no es un preasilo, digo yo, pues. no, claro, y así como mucha gente también lo conoce, no, y hay gente que piensa que ahí automáticamente es el asilo, no, hay que Ajá. tener mucho cuidado con eso. La vista de miedo creíble lo que hace es que le da al gobierno esa primera cara, esa primera vista a tu situación, ¿ok? Si tú tienes una situación que te puede dar paso a ese caso de asilo, ¿ok? Hay oficiales migratorios que son extremadamente laxos en cuanto a la aprobación y eso es obviamente maravilloso para toda la comunidad. Hay otros que no son tan lenientes, ¿verdad? Hay otros que son un poquito más exigentes, pero eso no quita de que tengas pase al asilo. ¿Okay? De hecho, si en la vista de miedo creíble fuera denegada, tú tienes un segundo turno al bate, por ponerlo de esa manera, y puedes entonces pedir que un juez examine esa determinación. ¿Por qué la gente se asusta tanto cuando va a corte, no? Dicen que también depende del juez que te toque, que hay jueces de mejor humor, otros de mal humor, pero hay mucho miedo y la gente se entrena, se prepara, las preguntas que le pueden hacer. ¿Qué consejo le daría a usted, conocedor de este tema, Pues mira, especialista? lo primero que yo le digo siempre a los clientes, primero, la persona que va a estar allí, el juez, es igual de humano como tú y como yo. No hay por qué tenerle miedo. No hay por qué mentir. Siempre y cuando tú tengas la tranquilidad en ti, no tenemos por qué preocuparnos. No vamos a mentir y no tenemos por qué tener miedo a la situación. Oye, qué bueno por lo menos. Sí, porque hay una costumbre también a veces de, yo no diría mentir, sino como un poco de exagerar algunas situaciones. Y yo me Claro, imagino que los funcionarios están entrenados para todo eso, claro. por todas las situaciones que han vivido. Fíjese que algunos acuden, también ahora se les, siento que inmigración también les ha dado la oficina encargada pues le ha dado mucho seguimiento, mucho énfasis en el tema de los matrimonios, porque algunos también acuden a esa figura, al tema de los matrimonios. Bueno, que tengo muchas preguntas, doctor, discúlpeme, pero No, de no, tu verdad, pregunta no me molesta. mira, igual que el tema de los patrocinios, ya hay firmas que están cobrando por dar patrocinio para los paroles, pero inmigración se la sabe esa y otras más. Pero, por ejemplo, en el tema de los matrimonios, es una salida válida para obtener por lo menos la residencia. Pues mira, Ángel, sí es una salida válida siempre y cuando el matrimonio sea real. Eso es lo más importante. La gente no conoce que si el oficial migratorio determinara de que ese matrimonio no es cierto, la manera en que yo lo digo es que te cierras las puertas para siempre. O sea que para mí nunca es una opción casarte por los papeles. Tú te casas por amor y secundaria entonces vendría un beneficio migratorio por ese amor que tú sientes por esa persona. ¿Okay? Pero sí, claro que sí es una opción y es una opción excelente. También he visto que algunos acuden también a la figura de los llamados visa de talento, ¿no? Después que están aquí. Pero una persona que llegue de manera ilegal puede aplicar a la visa de talento o no puede Mm, aplicar a la visa de Mira, talento. Ángel, hay muchas visas disponibles y hay muchas opciones que pudiéramos tener. Hay algunas que tú necesitas como requisito entrada y estadía legal. ¿Okay? Lamentablemente, muchas de las personas que vienen no tienen esos dos requisitos. Hay unos que tienen, como estábamos hablando ahorita, que entraron legalmente, pero ya entonces se le venció el parol, empiezan a acumular presencia ilegal, pues entonces pierden esa oportunidad a esas visas. ¿Por qué? Porque entraron, tienen la entrada legal, perfecto, pero entonces están en estadía ilegal.
y ahí es que pudiéramos tener complicaciones. También me han preguntado alguna gente, me dijeron, mira, no dejes de preguntar esto. El parol no, es una figura que no es válida para los que tengan doble nacionalidad, pero entonces, si la esposa no tiene doble nacionalidad, lo puede pedir la esposa y arrastra al esposo. Bueno, ¿Eso es factible? ahí pudiéramos estar hablando de una combinación. Pudiéramos hacer la petición por esposa, y una vez esposa arregle, si fuera el caso, o habría que ver, ¿verdad?, qué nacionalidad es esposo y esposa, qué combinaciones, ya eso es una combinación dentro de los procesos que se pueden hacer con mucho gusto. Ya. Ustedes aquí, ¿cómo hace la gente que esté interesada? Hay muchas dudas. De verdad que yo creo que la materia migratoria nos llevaría horas y horas de programa, porque hay muchas dudas. Hay mucho, además, tengo que decirlo así con todo respeto hacia ustedes, hay mucho abogado que actúa de mala fe, que le quita dinero a la gente y no le cumple. Y gracias a Dios ustedes están en una firma reconocida. Gracias. ¿A dónde debe acudir la gente para hablar con ustedes? ¿Algún teléfono? ¿Alguna manera de comunicarse? Claro que sí, Ángel. Mira, nosotros tenemos oficinas aquí en la calle 8 y en Hialeah. El número de teléfono para comunicarse es el 305-261-7000. Lo repito. Repítalo. 305-261-7000. Estamos aquí en Gallardo Law Firm para resolver no tan solo su situación migratoria, sino cualquier situación legal que puedan encontrar. ¿Tiene costo la consulta? La consulta migratoria no tiene costo como primera fase. Después de ahí, pues se determina cuáles son los pasos a seguir. Sí, aquí los abogados cobran por el tiempo. Sí. Yo no sé si estamos bien de tiempo todavía para hacer otra pregunta, porque tengo muchísimas preguntas para ustedes. ¿Es Estados Unidos, a su juicio, lo que ha pasado en los últimos tiempos, a nivel legal, van a seguir otorgando de alguna manera la facilidad para el pueblo latinoamericano? Es decir, las leyes que se están implementando, caso Parol, algunos dicen que puede venir una ley, ¿cómo le dicen? No una amnistía, como se le decía antes, sino como una especie de que le van a otorgar estatus. Pero o sea, veo que el Congreso de acá de los Estados Unidos siempre está buscando leyes mejores. Ustedes como abogados, ¿cómo han visto ese proceso en beneficio de la gente, que son sus clientes, ¿no? Mira, en cuanto a eso es un tema muy delicado. Yo soy fiel creyente de que si ya pasó una vez, la historia se puede repetir. Esa es mi opinión personal. Ya han habido muchas situaciones que se han extendido programas. Hay programas que están basados o fundados en otros y se han creado nuevos, obviamente con mucho mejor opciones para los inmigrantes. Pero poderte determinar qué es lo que va a pasar sería imposible. Yo soy fiel creyente de que los Estados Unidos se está moviendo hacia un área donde está tomando mucho más en cuenta al inmigrante. Y fíjese que hay estados que son más flexibles que otros estados, ¿no? La Florida últimamente, vamos a decir, porque además la cantidad de personas que se vienen para este estado es mucho mayor a la que se van a otro estado. Cualquiera no se va a Minnesota, por ejemplo, ¿no? Claro. Por el frío, o el propio Nueva York, que el frío, Utah, que también es frío, pero por ejemplo la Florida ofrece esa facilidad. ¿Ustedes alguna recomendación que usted le pudiera hacer a una persona que aún no se ha decidido a legalizar su situación y que el trabajo, el tiempo corre? ¿Qué recomendación le haría usted, doctor Mira, Jorge Vega? Ángel, yo lo que te diría es a esa persona que nos está viendo, no esperes, no esperes. Sea hoy, sea mañana o sea pasado, la situación la tenemos que resolver. ¿Para qué esperar? Vamos a hacerlo ya. Y mientras menos tiempo tú esperes, más rápido obtienes los beneficios, más rápido puedes obtener tu residencia, más rápido resuelves tu situación sin tener ese miedo que muchos de ustedes tienen. Oye, muy importante. Bueno, doctor, muy agradecido. Son muchas las preguntas que nosotros de verdad tenemos, porque es un tema que nos apasiona. Y hay otros temas, ¿no? Que también tienen que ver con el tema migratorio y el tema familiar también. Claro. Estábamos conversando en off y estoy asombrado con las cosas que hemos visto. Muchísimas gracias, doctor Jorge Vega. Cómo no, Ángel, estamos para servirte aquí en Gallardo Law Firm. Recuerden, 305-261-7000. Estaremos con ustedes en otra oportunidad desde acá,
desde Gallardo Low Fear, satisfaciendo, por supuesto, todas sus dudas, sus preguntas. Ya el doctor les dio la manera de comunicarse y esto es un servicio que ofrece Factores de Poder a la comunidad. Feliz día para todos.